¿Qué tal? ¿Cómo están? Quiero compartir con ustedes una palabra para que juntos pensemos en la importancia, en el significado, en la trascendencia de la cruz de Cristo. Y dice Efesios capítulo 2 a partir del versículo 11: Por lo tanto recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él, todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él, también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. En este pasaje hay mucha profundidad en el pensamiento de Pablo para llevarnos a considerar fundamentalmente el significado de la cruz. Y lo que Pablo pretende es que nosotros entendamos que la cruz ha sido el punto de encuentro con Dios, pero también el punto de encuentro de la nueva humanidad. Entonces podemos decir que a partir de la cruz de Cristo, nosotros tenemos un pasado y un futuro, un pasado y un presente con futuro. Y esa historia que está trazada en la humanidad, en un antes de Cristo y un después de Cristo, también esa historia está trazada en nuestra propia experiencia personal. Nosotros también tenemos una historia antes de Cristo y una historia después de Cristo. Y tanto para la humanidad como para nuestra vida, el punto de encuentro es la cruz. Y a partir de la cruz se hace la diferencia. La cruz de Cristo hace la diferencia. Nuestra vida antes de la cruz, lo hemos leído en el texto, nos dice que estábamos separados de Dios. Porque el pecado, enseña la palabra, ha separado al hombre de Dios, ha roto la comunión con Dios, ha imposibilitado la relación con Dios. Pero a partir de Cristo y a partir de la cruz, esos pecados pueden ser perdonados. Entonces, de separados de Dios, ahora en Cristo, somos hechos cercanos a Dios. Podemos tener la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque la cruz hace la diferencia. Antes de Cristo, antes de la cruz, estábamos ajenos a las promesas que él había dado a su pueblo en la antigüedad. Esas promesas que también incluía la venida de un Mesías que fue rechazado por su pueblo. Pero entonces nosotros hemos recibido esas promesas por haber creído en él. La promesa de Dios hecha a Abraham
nos llega a nosotros y somos participantes de esa promesa milenaria. A partir de Cristo, entonces, aquellos que éramos ajenos a las promesas, hoy nosotros somos pertenecientes a ese pueblo de Dios que es la Iglesia, y entonces recibimos todas las promesas de Dios para nuestras vidas. Éramos entonces excluidos del pueblo de Dios, pero ahora somos incluidos en una nueva humanidad, así dice la palabra. Ya no hay diferencias de raza, ni de lengua, ni de color, sino que hay una nueva humanidad en Cristo. Y esa nueva humanidad significa que hubo un punto de encuentro que la generó, y ese punto de encuentro fue la cruz de Cristo. Éramos ajenos a las promesas, pero ahora tenemos las promesas de Dios hechas en la antigüedad. Estábamos sin esperanza, porque toda esperanza se había perdido por el pecado. No solamente el pecado de nuestros primeros padres en el Edén, sino el pecado a través de la historia del pueblo de Dios, el fracaso vez tras vez, pactos que se rompieron, restauración de la relación para luego que existiera una nueva ruptura de esos pactos. Por eso Cristo, al morir en la cruz, hace un nuevo pacto. Y en ese pacto nosotros que no teníamos esperanza, ahora tenemos la esperanza. Estamos esperanzados en Cristo. Él es nuestra esperanza. Dios nos ha dado en Cristo esta esperanza. Dice también el texto que antes de la cruz y antes de Cristo estábamos sin Dios. Sin Dios. La humanidad vivía sin Dios, aunque invocaba a Dios, no conocía verdaderamente a Dios. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No me conoce, decía Dios. Hablan de mí, pero no me conocen. Pero a partir de la cruz de Cristo, en nuestra propia vida, en lo personal, nosotros pudimos llegar a conocer por fe a nuestro Dios. Entonces, ahora, aquellos que estábamos sin Dios, ahora estamos en Dios, pero también en la familia de Dios. El conocimiento de Dios nos ha llevado a una relación. Y en esa relación es una relación personal con Dios, pero también en esa relación, ahora, aquellos que estábamos sin Dios, pertenecemos a la familia de Dios. No solamente la bendición significa conocer a Dios, sino ser parte de esta familia en toda la tierra. Y esta familia es su iglesia. ¿Por qué todo esto? Porque esto es posible por la cruz de Cristo. La cruz hizo la gran diferencia. La cruz ha sido el punto de encuentro de la humanidad con Dios, pero ha sido también nuestro punto de encuentro con Dios. Y a partir de la cruz, todo ha cambiado. Hemos experimentado el poder transformador de Jesucristo a partir de la cruz. Y a partir de la cruz, podemos ver el futuro y saber que todo lo que nos sucede en esta vida es transitorio, pero nuestro destino final es la eternidad, la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la cruz hizo la diferencia. La cruz hizo la diferencia, porque la cruz es reconciliación a través del perdón. Dios nos ha perdonado. ¿Por qué? Porque la cruz es el reencuentro a través de la comunión con Dios. La cruz ha posibilitado el reencuentro con Dios. Los sacrificios de la antigüedad lograban una cercanía transitoria con Dios, pero luego, por los pecados, eso se volvía a romper, se diluía y había que volver a hacer nuevos sacrificios. Pero en la cruz se hizo el único sacrificio definitivo, suficiente, para que nosotros podamos tener en la cruz ese reencuentro y la comunión plena con Dios. Ya no más sacrificios,
Ya el sacrificio lo hizo Jesús por nosotros. La cruz es restauración de todo aquello que estaba separado. Restauración de la relación con Dios, definitiva, absoluta, eterna. Pero restauración en Cristo de toda la humanidad. Y hoy en Cristo, en la iglesia, esta nueva humanidad que es la iglesia, en la iglesia convergen toda raza, todo pueblo, toda nación. Ya no hay rivalidades, ya no hay enemistades. Todo se ha reconciliado en Cristo a partir de la cruz. Somos parte de esta obra de la cruz que ha hecho en nuestras vidas y que ha hecho también en la humanidad. Cristo en la cruz, dice el texto, Él es nuestra paz. Cristo en la cruz hizo la paz con Dios. Cristo en la cruz nos dio la paz a nosotros. Esa paz que disfrutamos, esa paz que nos sostiene en tiempos de dificultad, esa paz que puede controlar nuestros pensamientos, eso surgió a partir de la cruz. La cruz hizo la paz con Dios y nos dio la paz de Dios. Cristo en la cruz murió para esto. Pero también podemos tener paz con la humanidad, paz con los pueblos, paz con las personas. Es posible, entonces, también a partir de Cristo, seguir el camino de Cristo y vivir en reconciliación, en reencuentro y en restauración, no solamente en nuestra relación con Dios, sino en la relación entre nosotros, y somos parte de la iglesia. Este es el nuevo cuerpo de Cristo, tal cual lo hemos leído en la palabra. Hemos sido llamados a formar parte de la familia de Dios. Y todas las bendiciones que surgen a partir de la cruz. Y en este día queremos celebrar la cruz de Cristo. Y al hacerlo, entender que no tenemos méritos nosotros, sino que todo es posible a partir de la cruz. Y al hacerlo también humillarnos de tal manera que entendemos que no tenemos nada en nosotros de lo cual gloriarnos. Y como dice Pablo, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Jesús. Aquel viejo himno que nos habla de ese monte Calvario donde se levantó una cruz, nos conmueve, porque nos lleva a meditar, a reflexionar, a contemplar a Cristo muriendo por nuestros pecados en la cruz, para hacer posible en la cruz el punto de encuentro. Recordemos en este día, pensemos otra vez en el significado que tiene la cruz, en la trascendencia de la cruz en nuestra vida. Humillémonos en la presencia de Dios, contemplemos a Cristo otra vez, muriendo en la cruz por nuestros pecados, y volvamos a asombrarnos de ese amor que se derramó a partir de allí. Que podamos en este día hacer memoria de la cruz de Cristo, de su obra en nuestro favor. Que el Señor nos bendiga en este propósito. Amén.